El corazón que juró no volver a... Durante años, el nombre de Jennifer López fue sinónimo de glamour, éxito, lujo y perfección. Frente a las cámaras parecía una mujer invencible. Cada aparición suya en una alfombra roja era un espectáculo. Cada sonrisa parecía calculada para demostrarle al mundo que seguía siendo la reina absoluta del entretenimiento latino en Hollywood. Pero detrás de los vestidos brillantes, de los diamantes millonarios y de las luces cegadoras de los escenarios, existía una mujer completamente distinta. Una mujer agotada emocionalmente. Una mujer que, después de tantos fracasos amorosos, había comenzado a creer que el amor verdadero simplemente no existía para ella. A los 57 años, Jennifer ya no era aquella joven soñadora del Bronx que creía en cuentos de hadas. La vida le había enseñado que incluso las promesas más románticas podían convertirse en cenizas. Había amado intensamente, había entregado su alma una y otra vez. Pero también había sufrido como pocas personas imaginaban. Sus 4 matrimonios fallidos dejaron cicatrices profundas. Cada divorcio arrancó una parte de su corazón. Y con el paso del tiempo, comenzó a construir muros alrededor de su alma para evitar volver a sufrir. Durante mucho tiempo, Jennifer López se convenció de que jamás volvería a enamorarse. Sin embargo, en los últimos meses algo cambió. Algo inesperado. Algo que ni siquiera ella misma creyó posible. Todo comenzó lejos de Hollywood. Lejos de los flashes, lejos de las cámaras indiscretas. Según personas cercanas a la cantante, Jennifer llevaba meses viviendo una de las etapas más silenciosas y dolorosas de su vida. Aunque públicamente seguía trabajando, sonriendo y apareciendo impecable, en privado la situación era muy diferente. Las noches se habían vuelto eternas. El silencio dentro de su mansión era insoportable. Y por primera vez en muchos años, Jennifer comenzó a sentirse realmente sola. Algunos amigos cercanos confesaron que, tras su última gran decepción sentimental, la artista cayó en una profunda tristeza emocional. Ya no disfrutaba de las fiestas. Ya no encontraba emoción en los eventos de lujo. Incluso la música, que durante décadas había sido su refugio emocional, dejó de darle paz. «Estoy cansada de sufrir», habría confesado una noche entre lágrimas a una amiga íntima. Aquella frase resumía perfectamente el estado emocional de Jennifer. El problema no era únicamente el fracaso de sus matrimonios. El verdadero dolor venía de algo mucho más profundo. La sensación de no haber sido suficiente para que alguien se quedara para siempre. Ese pensamiento comenzó a perseguirla. La atormentaba cada madrugada. Porque Jennifer podía llenar estadios, podía vender millones de discos, podía conquistar Hollywood. Pero en el amor, seguía sintiéndose derrotada. Durante meses intentó ocultar ese vacío emocional. Sin embargo, las cámaras comenzaron a notar pequeños cambios en ella. Su mirada ya no tenía el mismo brillo. Su sonrisa parecía más forzada. Incluso algunos periodistas comentaban que Jennifer parecía emocionalmente distante. Nadie imaginaba la tormenta interna que estaba viviendo. Lo más doloroso era recordar todo lo que había sacrificado por amor. Jennifer había apostado muchas veces por relaciones que parecían perfectas desde afuera. Intentó construir familias sólidas. Intentó creer que cada nueva oportunidad sería la definitiva. Pero al final, todo terminaba rompiéndose. Y cada ruptura destruía un poco más su capacidad de confiar. Hubo noches en las que se encerró completamente sola, mirando fotografías antiguas, preguntándose en qué momento su vida sentimental se convirtió en una cadena interminable de decepciones. Tal vez el amor simplemente no fue hecho para mí, pensó muchas veces. Aquellas palabras nacieron del cansancio emocional, porque cuando una persona sufre demasiadas veces, comienza a perder la fe. Jennifer llegó exactamente a ese punto. Mientras el mundo seguía viéndola como una mujer poderosa, ella se sentía emocionalmente agotada. El miedo volvió a instalarse en su corazón. El miedo a volver a entregar su alma. El miedo a volver a confiar. El miedo a despertar un día y descubrir que otra vez todo había terminado. Por eso, cuando comenzaron a surgir rumores sobre un nuevo hombre en su vida, casi nadie lo creyó. Muchos pensaron que era simplemente otra especulación de la prensa. Otros aseguraban que Jennifer jamás volvería a comprometerse seriamente. Pero esta vez era diferente, muy diferente, porque el hombre que apareció en la vida de Jennifer no llegó con promesas vacías, ni con juegos de seducción típicos del mundo del espectáculo. Llegó de manera silenciosa, tranquila, humana, y eso fue, precisamente, lo que desarmó completamente a Jennifer López. Fuentes cercanas aseguran que él no intentó impresionarla con lujos, no buscó fama, no quiso aprovecharse de su nombre. Al contrario, trató a Jennifer como una mujer normal, como alguien que también podía sentirse vulnerable, como alguien que también necesitaba ser escuchada. Ese detalle cambió todo.
Por primera vez en muchos años, Jennifer sintió que alguien veía a la mujer detrás de la celebridad, y eso la estremeció profundamente. Al principio, ella intentó resistirse. No quería enamorarse otra vez. No quería volver a cometer el mismo error. No quería volver a terminar destruida emocionalmente. Pero poco a poco, aquel hombre comenzó a ocupar espacios que ella creía cerrados para siempre. Las conversaciones nocturnas se hicieron habituales. Las llamadas duraban horas. Jennifer comenzó a reír otra vez. Volvió a escuchar música con emoción. Volvió a maquillarse sin sentirse vacía. Volvió a mirarse al espejo sin tristeza. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Jennifer López volvió a creer en el amor. La noticia sorprendió incluso a personas muy cercanas a ella. Algunos amigos confesaron que hacía muchísimo tiempo no la veían tan tranquila emocionalmente. Había algo distinto en su energía, algo más sereno, más real. No era la pasión impulsiva de otras relaciones, era algo más profundo, más maduro, más humano. Y precisamente por eso Jennifer sintió miedo, porque cuanto más importante se volvía aquel hombre para ella, más temor tenía de perderlo. En varias ocasiones intentó alejarse emocionalmente, intentó convencerse de que aquello no funcionaría. Pero cada vez que lo hacía, terminaba extrañándolo aún más. Finalmente entendió algo doloroso. Su corazón todavía era capaz de amar. Aquella revelación la hizo llorar, porque después de tantos fracasos, Jennifer estaba convencida de que se había roto para siempre. Sin embargo, aquel hombre logró entrar en las partes más heridas de su alma, logró devolverle esperanza, y poco a poco comenzó a ocurrir algo todavía más inesperado. Jennifer empezó a imaginar una nueva vida lejos del sufrimiento, lejos de las decepciones, lejos de las relaciones tóxicas que marcaron parte de su pasado. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a pensar nuevamente en el matrimonio. Al principio le parecía una locura. Incluso ella misma se reía nerviosamente cuando el tema aparecía en conversaciones privadas. ¿Casarme otra vez? Imposible, decía. Pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando dentro de ella. El problema era el miedo, el enorme miedo de volver a fracasar públicamente. Jennifer sabía que millones de personas observaban cada movimiento de su vida sentimental. Sabía que cualquier nueva relación generaría críticas, burlas y titulares crueles. Y sinceramente ya no tenía fuerzas para soportar otro escándalo emocional. Por eso decidió guardar silencio durante meses. Quiso proteger aquella historia. Quiso vivirla lejos del ruido mediático. Quiso descubrir si realmente aquello era amor verdadero o simplemente otra ilusión pasajera. Sin embargo, con el tiempo comenzó a resultar imposible ocultarlo. La transformación emocional de Jennifer era evidente. Su sonrisa había cambiado. Su mirada recuperó brillo. Su voz sonaba diferente en entrevistas. Incluso sus hijos comenzaron a notar que algo bueno estaba ocurriendo en su vida. Y fue precisamente uno de los momentos familiares más íntimos el que terminó cambiándolo todo. Según personas cercanas, durante una cena privada, Jennifer habló por primera vez sobre sus sentimientos reales. Confesó que llevaba muchísimo tiempo sintiéndose emocionalmente perdida. Confesó que había dejado de creer en el amor. Pero también admitió algo inesperado. Él me devolvió la paz. Aquella frase dejó a todos en silencio. Porque quienes conocen realmente a Jennifer, saben que para ella la paz emocional vale mucho más que la fama, el dinero o el éxito. Durante décadas persiguió estabilidad sentimental y casi nunca logró encontrarla. Pero ahora parecía distinta, más tranquila, más segura, más feliz. Con el paso de las semanas comenzaron a surgir rumores todavía más impactantes. Jennifer López estaría pensando seriamente en casarse nuevamente. Internet explotó inmediatamente. Millones de personas reaccionaron con sorpresa. Algunos la apoyaron emocionados, otros la criticaron cruelmente, asegurando que volvería a terminar con el corazón roto. Pero Jennifer ya no parecía interesada en las opiniones ajenas. Por primera vez en mucho tiempo estaba escuchando únicamente su corazón. Y eso cambió absolutamente todo. Fuentes cercanas aseguran que la relación se volvió tan intensa emocionalmente que Jennifer comenzó a hablar sobre el futuro de una manera completamente distinta. Ya no hablaba desde el miedo, ya no hablaba desde el dolor, hablaba desde la esperanza, algo que no ocurría desde hacía muchísimos años. Incluso habría confesado que este hombre la hacía sentir comprendida de una forma que nunca había experimentado antes. No intentaba cambiarla, no competía con ella, no se sentía intimidado por su éxito, simplemente la acompañaba. Y para Jennifer, aquello resultó revolucionario, porque después de tantos años rodeada de relaciones complicadas, finalmente encontró tranquilidad emocional. Una noche, mientras observaba la ciudad desde el balcón de su casa, Jennifer tomó una decisión silenciosa. No volvería a huir del amor, aunque tuviera miedo, aunque pudiera sufrir otra vez, aunque el mundo entero la juzgara. Esa noche, entendió que vivir con miedo era peor que volver a arriesgarse. Y así, lentamente, comenzó el capítulo más inesperado de toda su vida sentimental.
El capítulo donde Jennifer López, la mujer que juró no volver a amar, terminó descubriendo que todavía existía alguien capaz de reconstruir su corazón roto. Pero la gran pregunta seguía creciendo en todas partes. ¿Quién era realmente el hombre que logró conquistar a Jennifer López después de tantos años de dolor? ¿Quién fue capaz de devolverle la ilusión a una mujer que ya no creía en el amor? Y sobre todo, ¿será este finalmente el amor definitivo en la vida de Jennifer López? El mundo entero espera la respuesta. El hombre que devolvió la luz a la vida de Jennifer López. Durante semanas, el mundo entero comenzó a hacerse la misma pregunta. ¿Quién era el hombre capaz de conquistar nuevamente el corazón de Jennifer López? Después de 4 matrimonios fallidos, innumerables decepciones y años de sufrimiento emocional, parecía imposible que alguien lograra atravesar los enormes muros que ella había construido alrededor de su alma. Sin embargo, contra todo pronóstico, ocurrió. Y ocurrió de la manera más inesperada. Porque esta vez no fue un romance explosivo nacido entre flashes, alfombras rojas o titulares escandalosos. No comenzó con una declaración pública ni con fotografías románticas filtradas por paparazzi. Esta vez todo nació en silencio. Lejos del ruido, lejos de Hollywood, lejos de la presión mediática que durante años destruyó parte de la estabilidad emocional de Jennifer. Fuentes cercanas aseguran que el primer acercamiento ocurrió en un momento extremadamente vulnerable para la artista. Jennifer atravesaba una etapa emocional complicada. Aunque seguía trabajando y apareciendo frente al público con elegancia, internamente continuaba luchando contra profundas inseguridades sentimentales. Las heridas del pasado seguían abiertas. Todavía existían noches donde lloraba sola. Todavía existían recuerdos imposibles de borrar. Todavía existía el miedo. Mucho miedo. Por eso, cuando este hombre apareció en su vida, Jennifer no abrió su corazón inmediatamente. De hecho, hizo exactamente lo contrario. Intentó alejarse. Intentó evitar cualquier vínculo emocional. Intentó convencerse de que no necesitaba enamorarse otra vez. Pero él no insistía de forma agresiva. No presionaba. No jugaba. No intentaba impresionarla. Simplemente permanecía ahí. Con paciencia. Con tranquilidad, con una serenidad que Jennifer jamás había encontrado en otras relaciones. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Todo empezó con conversaciones sencillas, charlas nocturnas que se extendían durante horas, temas profundos sobre la vida, el miedo, las pérdidas y las decepciones. Jennifer descubrió que, por primera vez en muchísimo tiempo, podía hablar sin sentirse juzgada. Aquello la desconcertó, porque estaba acostumbrada a relaciones intensas, apasionadas y mediáticas. Relaciones llenas de drama, celos, presión pública y conflictos constantes. Pero este hombre era completamente distinto. Él escuchaba, la entendía, la calmaba. Y sobre todo jamás la hizo sentir obligada a demostrar perfección. Jennifer comenzó a experimentar algo que llevaba años sin sentir, paz emocional. Al principio le costó aceptarlo. Incluso llegó a sospechar de aquella tranquilidad. Después de tantos años viviendo relaciones caóticas, el silencio emocional le parecía extraño. Parte de ella seguía esperando el momento en que todo se destruyera. Pero ese momento nunca llegaba, y eso comenzó a transformar profundamente a Jennifer López. Según amigos cercanos, la artista volvió a recuperar hábitos que había abandonado durante años. Empezó a dormir mejor, volvió a escribir pensamientos personales. Comenzó a pasar más tiempo lejos de las redes sociales. Incluso sus hijos notaron un cambio enorme en ella. Hace mucho tiempo no la veía tan tranquila. Habría comentado a alguien cercano a la familia. Aquella frase resumía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Jennifer no estaba viviendo únicamente un nuevo romance. Estaba sanando. Y quizás eso era lo más importante de todo. Porque durante décadas, Jennifer confundió pasión con amor verdadero. Muchas veces creyó que el amor debía ser intenso, dramático y explosivo para ser real. Pero esta vez descubrió algo completamente distinto. El verdadero amor podía sentirse como calma, como refugio, como seguridad. Y precisamente eso fue lo que terminó derrumbando sus defensas emocionales. Una noche, durante una conversación íntima, Jennifer habría confesado algo estremecedor. Tengo miedo de volver a romperme. Aquellas palabras dejaron al hombre en silencio. Porque detrás de la mujer poderosa, famosa y admirada por millones, existía una persona profundamente herida. Una mujer que había aprendido a sobrevivir emocionalmente ocultando sus cicatrices detrás del maquillaje y las cámaras. Pero él no huyó, no se asustó, no intentó cambiar el tema. Simplemente tomó su mano y le respondió algo que Jennifer jamás olvidaría. No tienes que fingir ser fuerte todo el tiempo. Aquella frase destruyó emocionalmente a Jennifer, porque llevaba demasiados años fingiendo felicidad, fingiendo seguridad, fingiendo fortaleza. Y por primera vez alguien le permitía simplemente ser humana. Aquella noche lloró durante horas, no de tristeza, sino de alivio. El alivio de sentirse comprendida. Desde entonces,
la relación comenzó a profundizarse de manera inesperada. Jennifer empezó a abrir lentamente partes de sí misma que llevaba muchísimo tiempo escondiendo. Habló sobre sus inseguridades, sobre sus miedos al abandono, sobre el dolor que dejaron sus relaciones pasadas, y él permaneció allí, escuchándola, sin juzgarla, sin aprovecharse de su vulnerabilidad. Eso fue exactamente lo que terminó enamorándola. No fue el lujo, no fue la fama, no fue la apariencia, fue la paz que él le transmitía. Con el paso de los meses, Jennifer comenzó a sentirse diferente incluso frente al espejo. Ya no veía únicamente a la superestrella internacional. Empezó a reencontrarse con la mujer que existía detrás del personaje público, y aquello cambió completamente su forma de amar. Por primera vez en muchos años, Jennifer dejó de buscar aprobación externa. Ya no necesitaba demostrarle nada al mundo. Lo único que realmente le importaba era cómo se sentía emocionalmente cuando estaba junto a él. Y la respuesta era clara. Se sentía en casa. Esa sensación la aterraba y al mismo tiempo la hacía feliz. Porque cuanto más fuerte se volvía el vínculo, más crecía también el miedo a perderlo. Jennifer sabía perfectamente cómo funcionaba la fama. Sabía que tarde o temprano la prensa descubriría la relación. Sabía que llegarían críticas, rumores y ataques, y eso la preocupaba muchísimo. En varias ocasiones le preguntó si estaba preparado para soportar la presión mediática que significaba estar junto a ella. Pero la respuesta de él siempre era la misma. No me importa el ruido, me importas tú. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Jennifer López, porque durante años sintió que muchas personas amaban más a la celebridad que a la mujer real. Pero esta vez parecía diferente, muy diferente. Los meses siguieron avanzando y la relación se volvió cada vez más seria. Jennifer comenzó a incluirlo en momentos privados y familiares. Poco a poco, él empezó a ocupar un espacio central en su vida cotidiana. Ya no era simplemente un romance, era compañía emocional, era estabilidad, era apoyo, y precisamente eso fue lo que hizo surgir la pregunta más inesperada de todas. ¿Podría Jennifer López volver a casarse? Al principio, ella rechazaba la idea inmediatamente. Solo escuchar la palabra matrimonio despertaba recuerdos dolorosos. Las imágenes de sus fracasos sentimentales seguían persiguiéndola. Todavía existían heridas abiertas, todavía existían cicatrices. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar lentamente, porque esta vez no sentía presión, no sentía ansiedad, no sentía necesidad de aparentar perfección, simplemente se sentía amada. Y eso la hizo cuestionarse todo lo que había creído sobre el amor. Una noche, mientras caminaban juntos lejos de las cámaras, Jennifer se quedó observándolo en silencio. Él hablaba tranquilamente sobre planes simples, sobre tranquilidad, sobre el futuro, y en ese instante ella ya entendió algo profundamente doloroso. Jamás había tenido una relación tan emocionalmente sana. Aquella revelación la impactó muchísimo, porque significaba aceptar que durante años había normalizado relaciones llenas de sufrimiento. Pero ahora todo era distinto. Jennifer comenzó a imaginar nuevamente una vida compartida. Empezó a pensar en despertar cada mañana junto a alguien que le daba tranquilidad en lugar de ansiedad. Y entonces ocurrió algo todavía más sorprendente. Según personas cercanas, Jennifer habría sido quien habló por primera vez sobre matrimonio. No como una propuesta formal, sino como un sueño, como una posibilidad, como algo que por primera vez ya no le parecía imposible. Aquella conversación marcó un antes y un después en la relación, porque ambos entendieron que aquello iba en serio, muy en serio. A partir de ese momento, Jennifer comenzó a perder el miedo lentamente. Volvió a sonreír de manera genuina, volvió a ilusionarse, volvió a sentirse viva emocionalmente, y el mundo empezó a notarlo. Las cámaras captaban algo distinto en ella. Su energía parecía más ligera, más cálida, más humana. Incluso en entrevistas recientes, muchos periodistas notaron que Jennifer hablaba del amor con una serenidad completamente nueva. Ya no sonaba desesperada, ya no sonaba herida, sonaba esperanzada. Eso sorprendió muchísimo a sus seguidores, porque después de tantos golpes emocionales, casi nadie imaginaba verla enamorada otra vez. Pero Jennifer López estaba cambiando. Y quizás lo más impactante de todo era esto. Por primera vez, parecía estar enamorada desde la calma, y no desde el caos. Sin embargo, mientras la relación avanzaba silenciosamente, comenzaron a aparecer nuevos problemas. La prensa empezaba a sospechar, los rumores crecían, los paparazzi seguían cada movimiento, y Jennifer sabía perfectamente lo que eso significaba. El mundo estaba a punto de descubrir el secreto que había logrado devolverle la felicidad. Pero también sabía algo más peligroso. Cuando Hollywood descubre una historia de amor, también comienza la destrucción. Y entonces surgió el mayor temor de Jennifer López. ¿Podrá este nuevo amor sobrevivir a la presión brutal de la fama? ¿O terminará convirtiéndose en otra tragedia sentimental más en su vida?
La respuesta comenzaría a revelarse muy pronto. Sí, quiero volver a amar. Jennifer López. Y la decisión que conmocionó al mundo. El rumor comenzó como un simple susurro en Hollywood. Una fotografía borrosa, una cena privada, una sonrisa distinta en el rostro de Jennifer López. Al principio, nadie imaginó la magnitud de lo que estaba ocurriendo realmente. Después de tantos años de relaciones fallidas y corazones rotos, el público estaba convencido de que Jennifer jamás volvería a comprometerse seriamente con alguien. Muchos incluso aseguraban que ella había perdido completamente la fe en el amor, pero estaban equivocados, porque detrás del silencio mediático, Jennifer estaba viviendo una transformación emocional que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Y finalmente decidió dejar de esconderlo. Todo ocurrió durante una noche íntima y tranquila, lejos de las cámaras. Según personas cercanas, Jennifer llevaba semanas luchando contra un enorme conflicto interno. Una parte de ella deseaba gritarle al mundo entero que había vuelto a enamorarse, pero otra parte seguía aterrorizada. Terrorizada de sufrir otra vez. Terrorizada de volver a fracasar públicamente. Terrorizada de entregar nuevamente el corazón y terminar destruida. Aquella batalla emocional la estaba consumiendo, porque cuanto más profundo se volvía el amor, más fuerte aparecía el miedo. Jennifer conocía perfectamente las consecuencias de la fama. Sabía que el mundo no perdona fácilmente a las mujeres que vuelven a amar después de varios fracasos sentimentales. Sabía que millones de personas ya estaban preparadas para criticarla, burlarse o decir que cometería el mismo error otra vez. Y sinceramente eso le dolía. Durante años cargó sobre sus hombros el peso de la opinión pública. Cada ruptura fue convertida en espectáculo. Cada decepción sentimental terminó transformada en titulares crueles. Muchas veces sintió que el mundo disfrutaba viendo fracasar sus relaciones. Por eso esta vez quiso proteger su felicidad el mayor tiempo posible. Pero el amor comenzó a hacerse imposible de ocultar. Jennifer ya no podía esconder la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de él. Ya no podía ocultar la tranquilidad que transmitía. Ya no podía fingir que seguía emocionalmente rota, porque por primera vez en muchísimo tiempo, era feliz de verdad. Fuentes cercanas aseguran que la decisión final ocurrió tras una conversación profundamente emotiva. Jennifer habría confesado entre lágrimas que todavía tenía miedo de volver a casarse, no por falta de amor, sino por el trauma que dejaron sus matrimonios anteriores. El problema no es amar. El problema es volver a sobrevivir si todo termina, habría dicho con la voz quebrada. Aquella frase resumía perfectamente el estado emocional de Jennifer López, porque las personas que han sufrido demasiado en el amor ya no temen enamorarse, temen volver a destruirse. Sin embargo, el hombre que estaba a su lado no intentó presionarla, no le exigió promesas, no le pidió respuestas inmediatas. Simplemente le recordó algo que Jennifer necesitaba escuchar desesperadamente. No eres tus fracasos. Aquellas palabras tocaron las partes más profundas de su corazón. Porque durante años, Jennifer comenzó a verse a sí misma como una mujer incapaz de construir una historia estable. Cada divorcio aumentó su inseguridad emocional. Cada ruptura debilitó un poco más su confianza en sí misma. Pero este hombre veía algo completamente distinto en ella. Veía a una mujer valiente, a una mujer que seguía creyendo en el amor incluso después de haber sufrido muchísimo. Y eso terminó cambiándolo todo. Aquella noche, Jennifer tomó una decisión que jamás imaginó volver a tomar. Decidió darse una última oportunidad para amar. La noticia comenzó a filtrarse lentamente entre personas cercanas al artista. Algunos amigos quedaron completamente sorprendidos. Otros confesaron que jamás la habían visto tan emocionalmente estable. No se comporta como una mujer obsesionada o desesperada. Se comporta como alguien que finalmente encontró paz, comentó una fuente cercana. Y precisamente esa paz fue la que hizo que Jennifer comenzara a imaginar nuevamente una boda. No una boda llena de lujo y espectáculo. No una ceremonia diseñada para impresionar a Hollywood, sino algo completamente diferente. Algo íntimo, real, humano. Porque esta vez Jennifer ya no quería demostrarle nada al mundo. Solo quería ser feliz. Las semanas siguientes fueron emocionalmente intensas. Jennifer comenzó a hablar más abiertamente sobre el amor en conversaciones privadas. Incluso personas de su círculo íntimo notaron que había dejado atrás gran parte del dolor que arrastró durante años. Volvió a reír sin esfuerzo. Volvió a hacer planes de futuro. Volvió a emocionarse con cosas simples. Y quizás lo más importante de todo, volvió a confiar. Aquello era casi milagroso para alguien que pasó tantos años sintiéndose emocionalmente rota. Sin embargo, el momento más impactante todavía estaba por llegar. Según fuentes cercanas, durante una cena extremadamente íntima ocurrió la conversación que cambiaría todo para siempre. Jennifer y su pareja
Hablaron durante horas sobre el futuro, sobre el miedo, sobre las heridas emocionales y sobre lo difícil que había sido para ambos encontrar estabilidad sentimental. Y entonces sucedió. Él tomó su mano y le hizo una pregunta simple pero devastadora. ¿Todavía crees que el amor puede durar para siempre? Jennifer permaneció en silencio. Durante unos segundos, miles de recuerdos atravesaron su mente. Sus antiguas bodas, sus divorcios, las noches llorando sola, las decepciones, las promesas rotas, los titulares crueles, el miedo, el vacío. Todo pasó frente a sus ojos. Y aún así, respondió algo inesperado. Contigo, quiero volver a creer. Aquellas palabras marcaron el inicio de una nueva etapa en su vida. Una etapa completamente distinta, porque por primera vez Jennifer no estaba persiguiendo pasión descontrolada ni fantasías irreales. Estaba eligiendo tranquilidad emocional. Estaba eligiendo estabilidad, estaba eligiendo amor maduro. Y eso cambió absolutamente todo. Poco después comenzaron los rumores más fuertes. Jennifer López estaría preparando una nueva boda. Internet explotó inmediatamente. Millones de personas reaccionaron. Algunos seguidores lloraron emocionados al verla feliz otra vez. Otros fueron crueles y aseguraron que el matrimonio terminaría igual que los anteriores. Pero esta vez Jennifer parecía diferente. Ya no intentaba convencer al mundo. Ya no buscaba aprobación. Simplemente estaba viviendo. Y eso sorprendió incluso a Hollywood. En entrevistas recientes, Jennifer comenzó a dejar pequeñas pistas sobre su estado emocional. Hablaba de sanar. Hablaba de paz interior. Hablaba sobre la importancia de sentirse amada sin necesidad de fingir perfección. Muchos notaron inmediatamente que aquellas palabras no eran casualidad. Jennifer estaba enviando un mensaje silencioso. Había encontrado a alguien especial. Y aunque todavía no revelaba todos los detalles públicamente, su transformación emocional era imposible de esconder. Incluso, personas que trabajaban cerca de ella comenzaron a notar cambios profundos en su comportamiento cotidiano. Jennifer ya no parecía agotada emocionalmente. Su energía era distinta, más ligera, más cálida, como si finalmente hubiera dejado atrás años enteros de sufrimiento. Pero quizás el momento más conmovedor ocurrió lejos de las cámaras. Una noche, completamente sola, Jennifer se observó frente al espejo durante varios minutos. Según alguien cercano, la artista comenzó a llorar en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, porque después de tantos años, sintiéndose insuficiente en el amor, finalmente comprendió algo importantísimo. Nunca estuvo rota. Simplemente había amado a las personas equivocadas. Aquella revelación transformó completamente su manera de verse a sí misma. Jennifer dejó de sentirse una mujer fracasada sentimentalmente. Dejó de sentirse incapaz de ser feliz. Y entendió que todavía merecía amor verdadero. Esa comprensión emocional fue más poderosa que cualquier premio, cualquier disco de oro o cualquier éxito profesional que hubiera conseguido en toda su carrera. Porque al final, detrás de la superestrella internacional, seguía existiendo una mujer que solo quería una cosa: ser amada sinceramente. Y quizás, después de tantos años de dolor, finalmente estaba ocurriendo. Ahora el mundo entero espera el siguiente paso. ¿Habrá boda? ¿Jennifer López realmente caminará nuevamente hacia el altar? ¿Será este el hombre que finalmente logre quedarse para siempre en su vida? Nadie conoce todavía todas las respuestas, pero algo sí parece completamente claro. A los 57 años, Jennifer López volvió a hacer algo que creía imposible. Volvió a abrir su corazón, volvió a creer en el amor. Y quizás, solo quizás, esta vez sea para siempre.